Reino y Gobierno, un programa con el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra y el gobierno terrenal. Y ahora con ustedes, Ignacio Hughes. Muy bienvenido a una edición más de su programa Reino y Gobierno. Les habla Ignacio Hughes. Padre, te damos el honor, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por tu verdad. Tú dijiste que tu verdad nos va a hacer libre. Es la verdad de tu palabra, Señor. Es la verdad de tu palabra escrita, que tú eres el Dios verdadero. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, en tu palabra. Tu palabra es verdad. Te damos gracias. Padre, yo declaro y hablo y desato en el nombre de Jesús que esta semilla, he aquí, un sembrador sale a sembrar semilla y cae en buenos campos fértiles que producen al ciento por uno. La sabiduría tuya, la revelación fluye libremente en el nombre de Jesús. Amén. En Proverbios capítulo 29, en el versículo 2 dice, cuando los justos dominan el pueblo, se alegra entonces. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. En estas sesiones de reino y gobierno, estamos estudiando acerca de la importancia que hay entre el reino de Dios, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra es el reino de Dios, es el gobierno de Cristo aquí en la tierra y el gobierno terrenal, que mucha gente piensa que es política, pero de eso se trata. Este programa tiene el propósito de enseñar la verdad de la relación que hay entre el reino de Dios y su palabra. Y muchas cosas que puedo decir van a parecer ofensivas a la gente porque así estamos viviendo en estos tiempos políticamente correctos, donde no queremos hablar la verdad, porque si hablamos la verdad, pues dicen ellos, van a ofender. Mi hermano, ahora, por ejemplo, antes que un hombre entrara al baño del hombre, de los hombres, y una mujer entrara al baño de las mujeres, le llamábamos pues sentido común, era lo normal. Pero hoy en día se le llama intolerancia, se le llama fanatismo. Pero es lo que está pasando. Y todo esto está pasando porque el cuerpo de Cristo principalmente y nuestra cultura, estamos viviendo en un tiempo y nuestra cultura, venimos de una cultura egoísta, una cultura donde nada más, donde yo valgo nada más mis intereses y lo demás que se vaya a la basura. Esa es la mentalidad que tenemos desafortunadamente. Pero nosotros, la hispanidad, no los latinos, tú no eres latino a menos que tengas sangre italiana, entonces eres latino, pero tú eres hispano. Y la hispanidad entonces, está esta palabrita moderna, latino. Ya los medios de comunicación, las televisiones, y ya te ponen un nombre, al rato si te dicen changuino o algo, te vas a querer llamar perrino, changuino. Tienes que averiguar tu identidad, así como debes de saber tu identidad en Cristo. Hay veces es bueno saber tu identidad en la carne, no para darte madera, pero sino más para que entiendas ciertas cosas y que no vengan estos liberales a ponerte nombres que no te corresponden. Ahora, quiero que sepas algo. La palabra de Dios es bien, pero bien importante. Y es la palabra de Dios la que te va a traer libertad. Pero si tú no conoces la palabra de Dios, vas a querer ser políticamente correcto, aunque seas cristiano, vas a pensar como piensa el mundo, porque la palabra de Dios nos habla de renovar la mente. Tenemos que renovar la mente con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos hace diferentes. Dice la palabra de Dios en Proverbios 15:33, el temor del Señor o el respeto es enseñanza de sabiduría. Esa es la palabra de Dios, la enseñanza de sabiduría. Y a la honra precede la humildad. Pero hay demasiado orgullo ahora no queremos someternos a la palabra de Dios. Ya no nos queremos someter a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es la que nos da vida. Y es la palabra entonces las que nos va cambiando y transformando. ¿Por qué? Porque vamos renovándonos
constantemente con la palabra de Dios. Aunque tu espíritu, si estás en Cristo, tu espíritu es perfecto si estás en Cristo Jesús. 1 Corintios 6:17 dice que eres uno con Cristo Jesús. En el Evangelio según San Juan dice también que eres uno en el capítulo 17 con el Padre y con Cristo Jesús. Juan 17 creo que es el verso 21. Déjame checarlo bien para darte una buena información. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero si no renovamos nuestra mente, en nuestro espíritu somos uno con el Padre, somos uno con Cristo Jesús. En 1 Corintios 6:19 dice que el Espíritu Santo está en nosotros. Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita la plenitud de la deidad, la llenura de la deidad. En Cristo Jesús está el Padre y está el Espíritu Santo. Y si Cristo está en nosotros, entonces en nosotros está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Cristo Jesús. Pero eso es en nuestro espíritu. Pero el alma tenemos que renovarla. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Ahí es donde está el alma. Aquí en nuestra cabeza, dentro de nuestra cabeza, para que me entiendan los que me están oyendo, ahí es donde está el alma. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no te conformes, o sea, no te amoldes, no te hagas a este siglo, que quiere decir a este mundo, a este sistema, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. En Proverbios, en el capítulo 19, en el versículo 2, dice, el alma sin ciencia o sin conocimiento no es buena. No es buena. Está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Porque entonces, mira lo que pasa. Dice, y aquel que se apresura con los pies peca. Y la insensatez del hombre entonces tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su corazón. Lo que quiere decir es que cuando no tienes renovada tu mente, la palabra de Dios no ha renovado tu mente o no estás renovando tu mente con la palabra de Dios, luego vienen circunstancias o pasan cosas como estas que están pasando ahorita aquí en esta nación y en todo el mundo y decimos Dios tiene un propósito o ¿por qué Dios no hace algo entonces? Y nos irritamos contra el Señor. Pero es la misma estupidez del hombre, es la misma ignorancia del hombre. Es el hombre, el orgullo del hombre, el orgullo de las culturas, el orgullo de cada grupo étnico, de pensar que yo soy mejor y que si no, y que si el otro dice algo que está bien, pero a mí me ofende, es que son racistas o algo así. Eso es puro orgullo y es pura soberbia. Mi hermano, tenemos que salir de eso en el nombre de Jesucristo. Entonces, si te fijas, en el capítulo, estábamos estudiando el capítulo 29, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Y luego en el capítulo 29, en el verso 16, dice, cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Mucha es la transgresión. Luego en el versículo 12, en el mismo capítulo 29, dice, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y es lo que ha pasado desde el presidente Obama y todos sus servidores son unos impíos. Y han aprobado y incluso han violado la Constitución, se han brincado el Congreso, se han brincado la Constitución, han legislado leyes cuando el presidente es el poder ejecutivo, no legislativo. El legislativo es el Congreso. Él nada más ejecuta las leyes que se hacen, que se legislan, pero él ha brincado todo esto para apoyar barbaridad y media. Y estamos en tiempos, estábamos leyendo en Isaías, en el capítulo 5, y en el verso 20, dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo malo bueno, y que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay de los sabios, dice en el 21, en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos, de los que son, ¿qué dice? Prudentes.
delante de sí mismos. Dice, hay de los sabios en sus propios ojos. Hemos querido destituir la sabiduría de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso, del que lo sabe todo, y hemos querido nosotros agarrar nuestra propia sabiduría y empezarla a hablar, y estoy hablando como ser humano, pero como cuerpo de Cristo también hemos agarrado una falsa sabiduría de decir, oh hermano Hughes, no podemos predicar eso, tenemos que caminar en amor. Yo creo en caminar en amor, predico en amor, incluso esto te lo estoy predicando porque te amo. Algunos dirán, no, no puede ser. Hermano Hughes, usted es un hombre que habla tosco, usted no ama a nadie, tú no sabes, tú no puedes juzgar mi corazón porque estoy haciendo esto. Y la única manera que tú puedes hacer un justo juicio es ver en la palabra cada cosa que estoy hablando con la palabra, y debes deducir que debe de ser por amor. Porque a mí qué rayos me importaría si pensara en lo natural y de una forma egoísta, a dónde se va esta nación, o a dónde se va nuestro país de origen, y a dónde se va la demás gente. A mí qué me importaría. Pero ¿sabes por qué lo hago? Por amor a mi gente, por amor al cuerpo de Cristo, por amor a mis hermanos, por amor a mi país, por amor a este país. Amén. Pero tenemos que hablar la verdad. Tenemos que sacudir todo esto y sacar este perro mal desde la raíz en el nombre de Jesucristo. Y desenraizarlo desde abajo y exponer toda esta cloaca y esta letrina y todo esta drenaje espiritual. Tenemos que exponerlo y sacarlo y reprenderlo en el nombre de Jesucristo y hablar la verdad de estas cosas. Amén. Amén. El gobierno federal da más de 50 millones de dólares del dinero de los contribuyentes, del dinero de los que pagamos impuestos, al Planned Parenthood, a la paternidad planeada, si lo pudiera traducir. Esa organización es una organización del diablo. De hecho, la fundadora de esa organización era una mujer blanca racista que no quería a los negros y quería exterminar la raza negra aquí en los Estados Unidos. Y fundó eso con el pretexto de decirles, oh, no tengan más hijos porque una familia pequeña es mejor, y con el pretexto del cuidado de la mujer y todo eso. Y hasta ahorita es una organización que ha matado millones y millones de criaturas. Nada más aquí, desde 1973 que se aprobó el aborto. ¿Por qué? Por liberales apoyando esto. Liberales han apoyado esto. Es responsable de matar más de 60 millones de bebés en el vientre. En esta nación simplemente. China comunista, Rusia, que es también puro socialismo y comunismo, y los Estados Unidos son los 3 países que más niños matan en el vientre, donde el aborto es legal. ¿Y qué ha pasado? Esta nación, estamos viendo estos desastres económicos, todas estas matanzas. ¿Y qué hace el gobierno? El gobierno te engaña y te dice que las pistolas, quiere ir en contra de la segunda enmienda, que da el derecho de portar armas. El gobierno federal te dice, son las pistolas no matan a la gente. Es la gente matando gente. Puedes matar a una persona con un cuchillo, con un machete, con una hacha, con un carro, con una silla, con un garrote, qué sé yo. Pero ellos te dicen, así son los liberales, te ponen ideas, oh, es que las pistolas. Tenemos las escuelas aquí locales en Douglas, de una escuela local en Douglas. No hay protección, no hay nada, cualquier loco pudiera entrar ahí. Pero tú hablas con los padres y decir, deberíamos de poner guardias aquí. Oh, no, hombres armados, no. ¿Por qué? Porque es lo que las televisiones seculares, Telemundo, Univisión, CNN, ABC, todos estos canales liberales, socialistas, izquierdistas, te han metido esas ideas en lugar de ir a la palabra de Dios. Pero un cristiano no debe de tener arma. Díselo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en los evangelios que vendieran todo y compraran una espada. Pedro mismo, cuando arrestaron al Señor Jesucristo, él sacó la espada y le cortó la oreja. Claro, el Señor le dijo, guarda tu espada, el que espada mata espada va a morir, el que usa la espada va a morir. Pero te digo una cosa, estamos hablando en legítima defensa. No voy a entrar ahí todavía, luego voy a entrar a ese tema, todavía no. Nomás lo mencioné así. Y te digo una cosa, estamos viviendo en estos tiempos donde el gobierno nos ha engañado. Este gobierno izquierdista, comunista,
socialista. Cuando tú oyes esas palabras, aborrécelas. Dice la Biblia en Romanos 12:9 que sigas el bien y aborrezcas el mal. Pues tienes derecho a aborrecer estas cosas. El Señor aborrece cosas, dice la Biblia. Dice, no, no puede ser. Claro que sí. Oh, claro que sí. Miren Proverbios capítulo 6. Miren, quiero que sepas que a veces estoy hablando así nada más porque me apasiona esto. Créeme que no estoy enojado con cristianos necesariamente. Es simplemente una indignación santa en contra de estas cosas que estamos viendo. Y el cuerpo de Cristo se ha quedado callado. Nos hemos quedado callados. Pero en Proverbios, en el capítulo 6, gloria a Dios, gracias Señor por tu gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza en el nombre de Jesús. En el capítulo 6, versículo 16 dice, las 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, eso está hablando del orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ahí tenemos a Planned Parenthood, derramando sangre inocente de criaturas en el vientre. Ellos le llaman que no es un ser todavía. Desde el momento de la concepción hay vida y es un ser es un ser entonces, porque se está formando un nuevo ser, pero hay una vida desde el momento de la concepción. Desde el momento en que esa criatura fue concebida, desde ese momento hay vida ahí. Hay vida. Tú puedes ver en el internet y en YouTube y todo eso, los niños vivos los sacan del vientre y los abren. Yo no sé quién es más perverso, si las madres que hacen eso. Hay gente que me ha dicho, hermano Hughes, es que son jóvenes inexpertas que salieron embarazadas y se sienten avergonzadas y se sienten, ¿sabes qué? Pues si la regaste, si eres una joven y estás embarazada y la regaste porque saliste embarazada, porque te acostaste con tu novio, tuviste sexo antes de matrimonio, porque el novio te engañó, porque caíste en la trampa, que yo te amo, mi amor, y que no sé qué. Escúchame esto. Si hay jovencitas que están saliendo con sus novios que me están oyendo ahorita, abusado con eso, cuando te diga, dame la prueba de amor y que yo te amo y que vámonos al asiento de atrás, dile, no, vaquetón, primero ponme casa y te casas conmigo y quiero ver el anillo de matrimonio y de diamantes, un buen anillo, no te den cochineros que venden en los abonos, no sé qué más rollos, un buen anillo, que te pongan un buen anillo, amén, y que te pongan carro y un buen departamento con muebles nuevos, no que te lleven a vivir a las casitas del Section 8 ahí con los padres ahí, no seas tonta, amén. Gloria a Dios. Ahora, déjame decirte esto. Te estoy hablando una verdad. Esto es una verdad. Pero si tú estás embarazada ahorita, yo te digo, no quieras tapar un pecado con otro pecado. No quieras tapar algo malo con algo peor. Eso es lo que te voy a decir. Ten valor, créele a Dios y saca adelante esa criatura. Ahora, no estoy promoviendo embarazos fuera de matrimonio, no estoy promoviendo estas cosas. Lo que estoy diciendo es que si alguien está embarazada y me estás oyendo, es mejor que continúes con tu vida creyéndole a Dios. Y el Espíritu de Dios dentro de ti va a fluir la sabiduría a tu mente, cómo llevar, cómo llevar y cómo seguir esa vida con ese embarazo. Y si aún así tú no quieres esa criatura, déjalo nacer y dalo en adopción a alguien, entrégalo a un orfanatorio a alguien, pero no lo mates en el vientre, porque esa criatura tiene derecho a la vida. Amén. Pero estos gobiernos perversos que gente cristiana los ha puesto ahí, han hecho y deshecho con esto. Mi hermano, tenemos una responsabilidad de decir la verdad. Dice las manos derramadoras de sangre. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Esta gente maquina a diario cómo hacer más dinero con los órganos de estas criaturas. Los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Señor aborrece cosas. Pues tú debes de aborrecer el mal, debes de aborrecer el pecado. Quiero darte otra área en la Biblia para seguir hablando de esto. Pero en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 11, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11,
Y en el versículo 15 el Señor Jesucristo dice, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían tamales, digo palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y los utensilios ahí donde haces las chicharrones ahí para vender, y los tamales y las sincronizadas y las enchiladas para sacar dinero para pagar la luz. Porque los pastores se clavan el diezmo, algunos de ellos, no todos. ¿Te fijaste? Y algunos ya se ofendieron ahí. Ya se ofendieron. Pero te estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo nada fuera de orden, ni de serie, ni nada fuera de lugar, pero eso es lo que está pasando. Y luego dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración, para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, que eran los religiosos de ese tiempo, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Cuando hablas la verdad, gente te va a odiar. Gente te va a odiar, pero hey, tú debes de continuar hablando la verdad. El punto está esto que dice que volcó las mesas y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. En el Evangelio de Juan está algo bien interesante aquí. En el capítulo 2. Y dice en el versículo 13, 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Ahora ya no se venden en muchas iglesias bueyes, ovejas y palomas, pero podemos decir a los que vendían tamales, tacos y menudo, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, dice, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume, una indignación santa, un coraje santo. En Marcos, en el capítulo 3, ahora, y en el versículo 1, Marcos capítulo 3, 1, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Estaban cuidándolo a ver si el Señor lo sanaba, así podían acusarlo de algo a él. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor, nota lo que dice, con enojo. Esa palabra en el griego es más fuerte todavía, dice con furia. El Señor estaba fúrico literalmente, con furia. Y luego dice, y entristecido, esa palabra entristecido quiere decir decepcionado en el griego. Estaba furioso y decepcionado por la dureza de su corazón. El Señor aquí estaba enfurecido. En Hechos, en el capítulo 17, Hechos 17, y en el verso 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esa palabra griega paroxuno quiere decir que estaba irritado. Su espíritu dice estaba enojado, furioso, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este es un coraje, una indignación santa de ver tanto pecado, tanta marranía. ¿Y sabes por qué? Es porque amas a la gente. Porque en el contexto de Pablo aquí, viendo a la ciudad ahí en Atenas,
viendo a estos griegos alabando a los demonios ahí en idolatría. Pablo sabía las consecuencias que le iban a venir a esa gente, pero Pablo tenía el amor del Señor y le enojaba ver a esa gente porque sabía que esa gente iban a venir consecuencias sobre sus vidas. El amor. ¿No has visto cuando tu hijo le dices, mi hijo, ven, y que le estás llamando y de repente ya lo iba a atropellar un carro? Y luego lo agarras a ese niño y dices, te dije que te quedaras aquí. Es el amor, porque no quieras que le pase nada. Es un coraje diferente a ese coraje carnal de porque se enoja por tonterías. No, estamos hablando de que te enardeces tu corazón de ver esto. Pues sabes que el cuerpo de Cristo no ha entendido esto. Y ellos están pasivos, debemos de amar todo esto. No, deberías de enojarte, de estar enardecido en tu corazón, de ver tanta impiedad, tanta marranada y no hacer nada y nada más quedarnos callados. No queremos hablar estas cosas ya, pero tenemos que hablarlas como cuerpo de Cristo. Tenemos que hablarlas. Quiero que veas lo que dice la palabra de Dios ahora. Amén. Esto está tremendo. Gloria a Dios. Pero vamos a hablar la verdad, hermanos. Y no nos vamos a quedar callados de estas cosas. No nos vamos a quedar callados. Y vamos a regresarnos donde estábamos entonces. Y bueno, voy a dar un texto más en Romanos capítulo 12. Y en el versículo Romanos 12. Romanos 12 y en el verso 9 dice, el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. Aborrecer lo malo, dice, sigue lo bueno. Dice que aborrezcas lo malo, que lo aborrezcas. Mira en Proverbios capítulo 8 y en el versículo 13. Proverbios capítulo 8, verso 13. Proverbios 8, verso 13. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal y el mal camino, y la boca perversa aborrezco, dice el Señor aquí. ¿Ves? La soberbia, ¿y sabes por qué? ¿Sabes por qué razón no hemos hablado esto como cuerpo de Cristo? Por soberbia, por orgullo, porque decimos, oye, es que no puedo hablar esto, porque si hablo esto, la gente se va a enojar. ¿Ves? Estás pensando nada más en ti. Amén. Estás pensando nada más en ti. Pero yo te exhorto, yo te animo, especialmente ustedes, pastores, a hablar estas cosas, a decirlas en amor. ¿Sabes qué? Eso está mal. Amén. No tengas miedo, Dios es tu fuente. Gloria a Dios. Quiero recordarles lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Segunda a los Corintios 5, verso 7 dice, caminamos por fe y no por vista, en el nombre de Jesús. Si quiere aprender más, visite. Este fue su programa Reino y Gobierno. Si le gustaría aprender más sobre este tema, visite nuestro sitio web www.mpfccc.com o escríbanos a nuestro correo electrónico palabradefecccc@yahoo.com o llámenos al 480-458-8618 o al 520-364-3698. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.